Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte el día de hoy. En esta ocasión me presento ante ti para explicarte un tema importante dentro del contenido de nuestro curso de matemáticas básicas. Este tema es precisamente el que estás viendo ahorita en la pantalla compartida, que es funciones, dominio y campo de valores. Espero que esta breve clase te sirva para entender los conceptos y las aplicaciones introductorias de estos elementos que vamos a ver a continuación. ¿Estás listo? Vamos a comenzar. Como lo puedes ver, el tema se llama funciones, dominio y campo de valor. Es importante que para poder comenzar a trabajar con estas aplicaciones, tengas muy claro qué es cada uno de los elementos que vamos a trabajar. Primero vamos a comenzar con el término dominio. Dominio va a ser un conjunto de datos, un conjunto de valores. Estos valores o estos datos se representan de manera muy fácil si tienes un plano cartesiano. ¿Qué es un plano cartesiano? Pues es la intersección de dos ejes, uno horizontal y uno vertical. Creo que en algunas ocasiones anteriores ya has tenido contacto con este plano. Entonces, el dominio es todos los valores que puedes observar que le corresponden al eje horizontal, que es el eje al que nosotros le llamamos de las X o de la variable independiente. ¿Qué es una variable independiente? Pues es esa variable que va a ser la que tenga que modificar su valor para hacer que otra variable cambie. Esa es la variable independiente. Por eso el dominio es el conjunto de estos valores. Entonces, a partir de este momento, en cuanto tú escuches la noción de un dominio, significa que tendrás que utilizar o tendrás que aplicar los valores que le corresponden a la variable X. X es la variable más común para representar el dominio. Sin embargo, muchas fuentes bibliográficas y muchos autores pueden cambiar esta variable. Unos pueden llamarle X, otros pueden llamarle A, otros pueden llamarle W, pero el contexto adecuado para el dominio es el de la variable independiente, la que no tiene ninguna influencia de otros elementos. Esa es la variable independiente. Pasamos ahora al concepto de rango. Al rango también se le va a conocer como el campo de valores. Y este rango es precisamente un conjunto de elementos que van a corresponderle a la variable independiente. Es decir, por ejemplo, en las diapositivas tú estás observando aquí que tenemos dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B. El conjunto A tiene 4 elementos que, si te das cuenta, solo tienen una relación asignada. Es decir, solo vas a ver salir una línea de cada uno. Esta variable, la que solo sus valores tienen una relación, es el dominio. ¿Por qué? Porque, lo vuelvo a repetir, cada elemento de este conjunto tiene una relación con otro conjunto, solo una. ¿Qué pasaría si estos elementos tuvieran más de uno? Bueno, aquí ya no sería la variable independiente. Esto ya no tendría una relación normal o adecuada. Entonces, esto sí es muy importante que lo tengas en cuenta, que para tus valores del dominio solo existe una relación por elemento. ¿De acuerdo? Bueno, vamos al rango, que es el campo de valores que le corresponden con respecto del primer conjunto de la variable independiente. Tenemos 3 elementos. Por ejemplo, el elemento A de la variable independiente o del conjunto A, que es el de la variable independiente, solo tiene una
relación con el conjunto B y es el número 4. Es decir, la función que le corresponde a A es igual a 4. Y fíjate bien que aquí estamos mencionando función. Es decir, la relación que existe entre estos dos conjuntos, la línea que tú estás observando entre ellos dos, es la función. La función, entonces, es la relación que existe entre la variable independiente y la variable dependiente. A diferencia del dominio, en el rango puede haber más de una relación y esto es correcto. Para el dominio no se puede, pero para el rango sí. Tal es el caso del número 8 del conjunto B. W tiene una función con respecto de él y X1 también. Por eso, f de W, la función de W, es igual a 8 y la función de X1 también es ese 8. Aquí sí se puede considerar más de una relación en el conjunto del rango, en el dominio no. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que le corresponden al dominio? Pues todos los que están dentro del conjunto. A, W, 8 y X1. ¿Cuáles son los del rango? 4, 8 y K. Se representa la relación como función determinada del elemento. Por ejemplo, función de A igual a 4. Aquí está esa relación. Función de W igual a 8. Función de 8 igual a K. Función de X1 es igual a 8. Observa también aquí que esta F representa el dominio y esta F de X representa el rango. Así funcionan las relaciones entre dominio y rango. Estos dos conceptos son muy importantes que los tengas en mente porque vamos a trabajar con ellos. Después de que conozcas toda esta parte fundamental, vas a poder encontrar el dominio y el rango de diferentes elementos o conjuntos de datos. Por eso es importante que no olvides lo que acabamos de ver anteriormente. Ahora bien, otro elemento importante que debemos conocer para entender el rango y el dominio son los intervalos. Los intervalos son la forma más común para representar al dominio y al rango. Es decir, el dominio y el rango no son cantidades únicas, es un conjunto de elementos. Por lo tanto, necesitamos de los intervalos para poder expresar la pertenencia de los dominios y del rango. Bien, el intervalo entonces va a ser el conjunto de números reales que se encuentra comprendido entre dos extremos. Entre dos extremos. Es decir, te voy a mostrar. Esto que tengo aquí enfrente de mí es una pluma. Y mis dedos representan el límite cuando empieza y termina la pluma. Mis dedos representan los extremos de la pluma. Un intervalo es justo todo lo que queda entre mis dedos, es decir, la pluma. Un intervalo es un conjunto de valores que existen entre dos extremos, límites que se determinan dependiendo del intervalo que se está trabajando. Hay varios tipos de intervalos, a continuación los vamos a ver. Pero lo que sí necesito que tengas en cuenta es que es importante establecer dos extremos entre los valores que vamos a trabajar. En el caso de estos ejemplos que veremos a continuación, tendremos dos letras que representen a esos extremos, A y B. Y específicamente le vamos a dar un valor determinado a cada uno. Para este ejemplo, esas letras pueden representar cualquier número, cualquier cantidad. Sin embargo, en este ejemplo específico, de manera arbitraria o aleatoria, A va a tener un valor de 1 y B va a tener un valor de 5. Y ambos números, ambas letras, las vamos a emplear
para que conozcas los tipos de intervalos que existen. Lo que tenemos aquí abajo, en donde dice los números que satisfagan una condición 1 menor o igual que x, x menor o igual que 5, o un intervalo entre corchetes 1, 5, implican un intervalo que van desde el 1 hasta el 5, incluyendo a ambos. Observa bien esto, porque esta es la manera en cómo se expresan los intervalos. Aquí tenemos dos formas de expresar intervalos. Lo tenemos con corchetes y lo tenemos con las desigualdades que representan al intervalo. ¿Cómo es esto? Vamos a observar. Tenemos 4 tipos de intervalos matemáticos: el abierto, el cerrado, el semiabierto y el infinito. Vamos a comenzar a hablar del intervalo abierto. Un intervalo abierto es aquel que no incluye los extremos entre los cuales está comprendido, pero sí los valores que están en medio. Intervalo abierto. Mis dedos no se tomarán en cuenta, solo los valores que estén sobre la pluma. Nuevamente, intervalo abierto es aquel en el que los extremos, mis dedos, no se toman en cuenta, solo se toman en cuenta los valores sobre la pluma. Eso es un intervalo abierto. Aquel en donde los extremos no se toman en cuenta. ¿De acuerdo? ¿Cómo se representa un intervalo abierto? Un intervalo abierto se representa así: A menor que X, X menor que B. Recuerda, A vale 1, B vale 5. O, mira bien aquí, a diferencia de la diapositiva anterior en donde encerrábamos el intervalo en corchetes, este está encerrado entre paréntesis. Siempre será así. Un intervalo abierto siempre se encontrará establecido entre paréntesis. Si ustedes quieren escribir un intervalo abierto, la manera correcta de expresarlo es a través de estos elementos que vemos aquí, en donde los símbolos paréntesis son los que representan al intervalo abierto. Tenemos el intervalo abierto entonces 1, 5, entre paréntesis. Tendremos el conjunto de números mayores a 1, menores que 5, sin incluir el 1 y el 5. Recuerden, eso es un intervalo abierto. Si observamos la gráfica que tenemos aquí, veremos que tenemos el extremo A y el extremo B. 1, 5. El intervalo abierto solo tomará en cuenta los valores sobre la línea, no los puntos A y B como tal. Lo expresamos con paréntesis y nuestros signos mayores o menores, en el caso que se aplique, no llevan incluido el igual. Solo es menor que en este caso. ¿De acuerdo? A diferencia del intervalo abierto, el intervalo cerrado se expresa con corchetes. Voy a regresar a la diapositiva anterior. Gráficamente, observen la línea que está delimitada por 2 circulitos huecos. Estos circulitos huecos son a propósito, puesto que el intervalo abierto se representa de manera gráfica justo con esos circulitos huecos. Intervalo abierto, paréntesis, circulitos huecos. El intervalo cerrado, observen que presenta la diferencia gráfica en que esos circulitos ahora en lugar de estar huecos, están rellenos. Y eso gráficamente representa a un intervalo cerrado. Diferencia: si los circulitos son huecos, es un intervalo abierto. Si los circulitos están rellenos, es un intervalo cerrado. Si el valor se representa entre paréntesis, es un intervalo abierto. Si se representa entre corchetes, es un intervalo cerrado.
Otra diferencia con el intervalo abierto es que el intervalo cerrado sí toma en cuenta los extremos del intervalo. Es decir, aquí sí tomaremos en cuenta el 1 y el 5, el A y el B, mis dos dedos. Aquí en el intervalo cerrado, esos extremos sí cuentan. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ahora bien, la diferencia simbólica es que el término A será menor o igual que X será menor o igual que B. Cuando trabajan con un intervalo cerrado, en la expresión vamos a incluir al igual con nuestro signo menor. Menor igual. ¿De acuerdo? Entonces eso es muy, muy importante que lo recuerden. Ahora tenemos intervalo semiabierto. Es una combinación entre el cerrado y el abierto. Primero puede estar el cerrado o primero puede estar el abierto. No importa. Puede empezar con el cerrado, puede empezar con el abierto. Ahora, si empieza con el cerrado, tal como es el caso del ejemplo en la diapositiva, el valor de A sí se tomará en cuenta, mientras que el valor de B, que es abierto, no se tomará en cuenta. Muy importante que lo recuerden. Si tienen una combinación de abierto-cerrado, es un semiabierto. Hay quienes pueden llamarlo semicerrado. Semiabierto aplica cuando comenzamos con un intervalo cerrado y terminamos nuestro extremo con un intervalo abierto. Semicerrado cuando sea el caso contrario, cuando B esté abierto, esté cerrado y A esté abierto. ¿Cómo se representa? Mitad abierto, mitad cerrado, justo como lo estamos viendo aquí. A menor o igual que X, pero X solo es menor que B. Si es al revés, sería A menor que X menor o igual que B. En ambos casos, comenzaríamos primero uno con el paréntesis, lo terminamos con el corchete y el otro primero con corchete y lo terminaríamos con paréntesis. Si tenemos el intervalo semiabierto 1, 5, tendremos esta figura representativa de ese intervalo. Es decir, tenemos el conjunto de números mayores a 1 y menores o iguales a 5. Sin incluir el 1, pero sí incluyendo el 5. Okay. El siguiente tipo de intervalo es el intervalo infinito. La diferencia entre el intervalo cerrado abierto y el infinito es que si observas gráficamente, el extremo B no tiene circulito ni abierto ni cerrado. Es decir, no hay un circulito. Hay una puntita de flecha que te representa un intervalo infinito. Es decir, no hay un valor establecido como tal en este extremo de B. Se va al infinito. Puede ir al infinito positivo o puede ir al infinito negativo. Todo depende hacia dónde se encuentra expresada esa línea. Si se encuentra expresada hacia la derecha, entonces es un infinito positivo. Pero si se encuentra hacia la izquierda, es un menos infinito. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se expresa? Todo depende de cómo se encuentre graficado o mostrado en intervalo. Para este ejemplo, tendríamos corchete A, infinito y paréntesis. Cuando expresas infinito en el intervalo, debes cerrarlo o abrirlo, dependiendo del extremo, con un paréntesis. El corchete solo se ocupa para intervalos cerrados, mientras que el paréntesis puede representar al intervalo abierto o al intervalo infinito, justo como se muestra en la diapositiva. Corchete A, infinito, paréntesis. Si es ambos abiertos, o bueno, si A es abierto, entonces de menos infinito a A entre paréntesis. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se expresa? Se expresa A menor igual que X o X menor igual que A. Repito, no vas a poner infinito. ¿Por qué? Porque el infinito en la expresión simbólica no funcionaría igual.
Aquí lo que tienes que representar es que A siempre va a ser menor o igual a X. Siempre va a ser menor o igual a X. Y eso representa que se va al infinito. O que X va a ser menor o igual a A. Es decir, que se va a ir desde A hasta menos infinito. Es importante que recuerdes esta nomenclatura. ¿Ok? Bueno, si tenemos el intervalo 1 infinito, sería corchete, coma, infinito, paréntesis. En resumen, tenemos lo siguiente. Este es el nombre del intervalo. Todos los posibles escenarios de intervalos que se pueden presentar en una situación. Abierto, semicerrado a derecha, semicerrado a izquierda, cerrado, infinito a izquierda, infinito cerrado a derecha, infinito abierto a derecha, infinito cerrado a derecha e infinito. Notación conjuntista, que es justamente en donde incluimos esta parte. A menor que X menor que B, A menor que X menor igual a B, dependiendo del caso del intervalo que se esté presentando. La notación de intervalos con corchetes y paréntesis sería esta de aquí. Estudia esta diapositiva. Será importante para que termines de comprender lo que acabamos de ver anteriormente, así como la representación gráfica de cada uno de los tipos de intervalos. Tu actividad entonces será observar estos 5 tipos de intervalos, determinar el tipo de intervalo y cómo se expresaría en esta situación. La notación de intervalos, ¿de acuerdo? Obviamente voy a pedir que agregue su gráfica para que de manera visual yo observe que comprendiste cómo se representan estos intervalos. Estas actividades debes de subirlas a las actividades de semana 1. Y estas diapositivas ya se encuentran en la plataforma. Revisa. Después de que hayas realizado esta actividad, ahora realizarás esta siguiente, que es escribir como intervalo el conjunto definido sobre la recta real. Es decir, tú vas a usar esta notación de intervalos para poder expresar estos, que son gráficos. Igual, cuando lo termines, súbelo a la semana 1. Yo tengo mi enlace de actividades abierto toda la semana y puedes ir subiendo en el momento que tú quieras cualquier actividad. No te implicaría que tuvieras que quitar uno para poner otro. Puedes ir subiendo de a uno por uno conforme los vayas teniendo y no se van a borrar. Ahora bien, algo importante que considerar sobre los intervalos es que para los intervalos infinitos tienes que considerar son continuos e infinitos, menos infinito e infinito, y no representan números reales. El número que se escribe a la izquierda en el intervalo siempre tiene que ser menor que el número que se escribe a la derecha. El corchete indica que el número en ese extremo del intervalo se incluye en el conjunto. Cuando en el extremo del intervalo aparezca más menos infinito, siempre usarás el paréntesis. Ahora bien, este tema, ¿cómo se relaciona con el rango y el dominio? Recordemos, dominio trata todos los valores para X o la variable independiente, mientras que el rango trata de todos los valores del eje Y o de la variable dependiente. Como si estuviéramos obteniendo intervalos, es la manera en cómo vamos a obtener el rango y el dominio. Y será necesario observar de dónde y hacia dónde va la función de la que queremos determinar el dominio y el rango. Vamos a ver este ejemplo. Tengo este gráfico que aparece aquí. El eje de las Y es el eje vertical, mientras que el eje de las X es el eje horizontal. Bueno, el dominio siempre va a tener que ver con el eje horizontal. El rango siempre tendrá que ver con el eje vertical.
Observa bien. D de dominio es igual. Observa la línea roja. Los extremos no son circulitos, ni huecos, ni cerrados. Son puntas de flecha. Significa que tengo valores hacia el infinito, tanto positivo como negativo, porque ambos extremos tienen punta de flecha. Ese dominio se expresa como dominio igual a menos infinito hasta infinito. Es decir, todos los números reales. Vamos a analizarlo ahora en el eje de las Y's. Aquí lo tienes. Ok, ¿qué observo? Igual, esta línea no cambió. Sigue teniendo puntas de flecha en ambos extremos. Significa que también su rango está en ese intervalo, de menos infinito hasta más infinito, donde caben todos los números reales. Si tú te encuentras con este caso nuevamente, ya sabes la respuesta. Tanto el rango como el dominio van de menos infinito hasta infinito. Ahora veamos este ejemplo. Tenemos una recta que tiene un quiebre y se muestra como si fuera una letra V. Del lado izquierdo y del lado derecho van hacia más, menos infinito, pero tiene un límite que no es tan infinito y es precisamente el vértice del origen, 0,0. Si analizamos el eje de las X, yo veo que no tiene fin, tiene una punta de flecha en los extremos. La línea horizontal nunca va a acabar. Quiere decir que para el dominio o el valor X tendremos un intervalo de menos infinito hasta infinito. Pero hay un límite diferente en el eje de las Y. Si te das cuenta, este vértice nunca se desplaza hacia abajo. Queda solamente en la parte positiva de las Y. Eso significa que tienes un intervalo cerrado. No hay ningún elemento que pasa del 0 hacia abajo. Es decir, tu campo de valores en el rango será corchete cerrado 0 hasta infinito. No tiene fin hacia la parte de arriba. No hay un límite positivo. Hay un límite en 0, pero no hay otro límite más. Entonces, tu rango será un intervalo desde 0 hasta infinito. Observemos este otro ejemplo para que te quede más claro cómo funciona. El dominio, obviamente, en X no tendrá fin. Irá de menos infinito a infinito. Observa los patrones. Tiene puntas de flecha. Y si yo siguiera prolongando esa curva, pasaría de menos infinito a infinito en el eje de las X. Pero en el eje de las Y hay un número en el que ya no es posible pasar más, que es el 3. Esta curva da vuelta en el 3. Si te das cuenta, no hay más valores hacia arriba. Ese es tu límite. Entonces, si observas hacia abajo, tu curva no tendrá fin. Siempre pondremos el número más pequeño del lado izquierdo. Los negativos siempre serán más pequeños. Entre mayor sea el número negativo, más pequeño va a ser. Por eso, si nuestra línea vertical se desplaza hacia abajo sin fin, viene de menos infinito hasta el número 3, porque esta curva nunca rebasará ese número 3. Entonces, tu rango tendrá un intervalo de menos infinito hasta 3. Ahora tenemos este otro tipo de ejemplo, que es cuando aparentemente tu recta o tu función está cortada. Y efectivamente, esta función es una función trunca. Y a este tipo de funciones se les conoce como trozos, ¿sí? Porque son trocitos de funciones que se van uniendo para
constituir a toda la función en general. ¿Cuál será tu dominio? Observa las dos líneas que tienes en el gráfico. Tu primer elemento está en -3 y es un intervalo cerrado, porque está relleno tu circulito. Si le sigues caminando hacia donde va la línea, llegas a un 1 positivo, pero está hueco, es un intervalo abierto. Si te desplazas un poquito más hacia arriba, tendrás precisamente en el 1 un 3 en Y, intervalo cerrado, y de ahí hacia el infinito. Ok, ¿cómo podemos entonces expresar el intervalo de este dominio? Sigue siendo la misma función. Está en trozos, pero es una sola. Entonces, analiza el extremo que se encuentra hacia los números negativos, que es este. Entonces es -3. Y si nos vamos hacia la derecha, llega al infinito. No se corta hasta aquí. Está en trozos, pero continúa hasta el infinito. Entonces, tu dominio va de -3 al infinito. -3 es un corchete porque es un intervalo cerrado. Infinito es un paréntesis porque es un intervalo infinito. Rango. Mi límite inferior, el más pequeñito en el eje de las Y, es el -2. Y si sigo llegando hasta acá, me voy a cortar aquí en el 1. Y si se dan cuenta, entre el 1, o más bien entre el 1,1 y la siguiente parte de la función o el otro trozo, es hasta el 3. Aquí sí tengo que cortar ese tramo. Entonces tengo que expresarlo uniendo dos intervalos. El intervalo de la función que se encuentra en el primer trozo más el intervalo del segundo trozo. En este caso, entonces, voy desde -2 hasta 1. Unión desde 3 positivo hasta el infinito. ¿Por qué? Porque termina en una punta de flecha. Y eso lo expresamos así. Corchete, -2, 1. Unión, corchete, 3, infinito, paréntesis. Otra vez, -2 a 1. 3 a infinito. ¿Ves cómo es fácil? Ahora te toca a ti. Determina cuál es el dominio y el rango de la función que aparece allí. Inténtalo. Este es un reto que te ayudará a saber si comprendiste o no este tema de intervalos. Si tienes dudas, podemos verlas el día sábado en nuestra clase de asesoría. Con todo gusto, estaré para ti y resolvemos juntos estas ideas. Te agradezco muchísimo que te hayas quedado conmigo hasta este momento. Espero que no tengas dudas, pero si las tienes, espero que me las consultes. Pasa un excelente día y nos vemos hasta la siguiente.